Estamos ahora con Daniel Mato. Daniel Mato es un investigador del CONICET de Argentina y de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Además, él es director de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Daniel, la idea es que conversemos en torno a dos, tres preguntas que nos sirvan sobre todo como elementos de reflexión con estudiantes de distintas carreras de nuestra universidad, la Universidad Politécnica Salesiana. A ver, quisiera, dada tu conocimiento, experticia, reflexionar sobre tres preguntas. Y la primera pregunta tiene que ver con esta idea de que América Latina es un continente cultural, política y económicamente diverso, ¿cierto? Y esta diversidad puede ser vista, normalmente es vista desde una perspectiva meramente descriptiva. Somos diversos, distintos pueblos, culturas, etc. La primera pregunta es si es posible pensar esta diversidad así, de manera meramente descriptivista, por fuera de las relaciones de exclusión y dominación que caracterizan en general a la región. Una entrada un poco más general, no sé. Bueno, ¿Sí? bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. Y sí, en muchas ocasiones se habla de diversidad cultural hasta como si fuera algo bonito en clave de Disney World. Ujú. Pero esa diversidad cultural en América Latina, en realidad en América y en el resto del mundo, Ajá. está atravesada por historias dramáticas, por acumulación histórica y reactivación permanente de desigualdades e inequidades. Y en América Latina, en particular, esta diversidad es producto de su historia. Y la historia de América Latina comienza de América Latina, no de lo que aquí estaba antes, sino de lo que se da en llamar América Hoy en Latina. día. Ujú. Comienza con la invasión europea, o para ser más precisos, la invasión liderada por unas cuantas coronas, por unas cuantas casas reales Europeas. europeas, acompañadas de grupos de poder económico, de intereses de las iglesias distintas. Estamos hablando de América ahora en su conjunto, aunque en ese caso no hubo acompañamiento de la iglesia, sino huida Ujú. de la iglesia anglicana, precisamente. Pero en todo caso las iglesias han tenido que ver con esto y las religiones que trajeron. Y, y bueno, pero lo principal, digamos, fueron estas coronas como poder político, el poder económico, financiero, comercial, uh, que signó la conquista, la colonización, con distintos modelos en distintos espacios del continente, y con ella, como primer acto, el despojo de los territorios de los pueblos indígenas, los desplazamientos forzados de los pueblos indígenas, las masacres de los pueblos indígenas, la conversión forzada al catolicismo en lo que es América Latina. Otra es la historia en América del Norte, Ujú. no menos agresiva, pero vamos a concentrarnos en esta. Y posteriormente, con la incorporación de contingentes completos de personas africanas en condiciones de esclavitud. Y ese es el inicio de lo que llamamos normalmente diversidad, aunque ya había una diversidad anterior en América, llamémosle Avia Yala a esa América anterior a la conquista europea, porque, y es lo que los estados, entre otras cosas, hacen, ignoran, los pueblos indígenas son los pueblos indígenas, no son los indígenas, no son los indios, en particular no son los indios, y son muy diversos entre sí. Ujú. Incluso en espacios que hoy son espacios nacionales acotados, Ujú. son muy diversos entre sí. No creo que sea necesario explicarlo especialmente en Ecuador, Ujú. pero para simplificar,
los pueblos de las tierras bajas y los de los pueblos de las tierras altas son dos mundos diferentes, pero tampoco los de los de las tierras altas son idénticos entre sí, Así ni es. tampoco los de las tierras bajas. Y este fenómeno se replica de manera semejante en regiones de Colombia, en regiones de Venezuela, digamos de una manera menos aguda y en espacios más amplios que los de Ecuador. Desde luego también en Perú, en Bolivia encontramos esta misma diferencia. Las diferencias son otras en el caso de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, sobre todo en el caso de Uruguay y Brasil porque no hay muchas tierras altas. Pero sí hay una diversidad inmensa de pueblos indígenas, no recuerdo ahora el número, ni el número de lenguas. Pero entonces lo primero es comprender que la diversidad que es nombrada por los estados que habrán de surgir luego de los procesos de la emancipación americana, así llamada, los estados postcoloniales, republicanos, eh, cuando han hecho referencia a esa diversidad, la han hecho con procesos también de homogeneización, ¿no? O sea, estos son los indios, sin reconocer en general esas diferencias. Entonces está esa diversidad original, originaria o pre-invasión de Preconquista. América, Sí. y esa diversidad, digamos, se complejiza porque los movimientos de población, también, según los casos, los movimientos forzados de población, forzados militarmente y en otros casos forzados por las circunstancias, porque si te quitaron el territorio te tienes que desplazar hacia algún lado, entonces son forzados pero de otro modo. Entonces esa diversidad se complejiza con estos movimientos de población, más con la incorporación de personas africanas esclavizadas. Ahora, desde que estamos diciendo esto, bueno, estamos hablando de despojo, estamos hablando de conquista, estamos hablando de genocidio, estamos hablando de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Creo que queda más o menos claro que aquí hay relaciones de violencia, hay relaciones de dominación, hay relaciones de explotación, y esto no terminó con la colonia. Esto ha sido profundizado por los estados republicanos. Los estados republicanos continuaron despojando a los pueblos indígenas. No es que mantuvieron la frontera del despojo, no, avanzó. Avanzó y continuó avanzando. Y en Ecuador esto está a la vista para toda la gente, en otros países también, pero toda vez que esto va a ser visto principalmente en Ecuador. Digo, el avance de las explotaciones mineras legales e ilegales o de las petroleras en territorios indígenas, o el avance de explotaciones mineras en la cordillera, pero esto es algo que vivimos en todos los países de América. Entonces, estas relaciones de dominación, de explotación, de subalternización, no solo tienen aquel origen, sino que continúan reproduciéndose hasta nuestros días, y los estados republicanos, lejos de haber suavizado estas condiciones, si bien las han envasado de otra manera, las han continuado y en condiciones que se han tornado especialmente duras por el crecimiento poblacional y por el avance del capitalismo. Entonces, es muy ingenuo, es muy naif, desde el punto de vista de la investigación en cualquier ciencia, sería una hipótesis de partida errónea suponer que aquí simplemente hay diversidad. Y esto es relevante no solo para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales. Yo tengo un pecado original, te lo he comentado antes. Yo entré a la universidad hace ya mucho tiempo, más de 50 años, hace 55 años, a estudiar economía política. Pero cuando yo estaba estudiando economía política, hubo una reforma del plan de estudios en la Universidad de Buenos Aires, fue eso, y castraron a la carrera, la convirtieron en economía. Por eso yo luego hago un doctorado en ciencias sociales y trabajo en una perspectiva principalmente antropológica. Pero cuando yo era estudiante de economía del último año, trabajé en una consultora de desarrollo económico, como se llamaba, que hizo
estudios de prefactibilidad para la construcción de dos represas importantes, Yacyretá Pipé y Salto Grande. Ya. Yacyretá Pipé es Zona del Chaco. tripartita con Paraguay y Claro, Brasil. zona del Chaco, seguramente. Claro. Y éramos equipos de economistas. Yo era estudiante de economía, pero la consultora me presentaba, me pedían que llegara de saco y corbata y me presentaban a las otras consultoras. Era un grupo internacional con una consultora de Chicago, las empresas que después iban a construir. Y se hacían estudios de prefactibilidad para las represas. En aquella época que no existía Google Maps ni todo esto, se trabajaba con fotografía aérea. Ya. Entonces, mirábamos las fotografías aéreas. ¿Quiénes las mirábamos? Ingenieros, economistas, dirigentes políticos que tenían que ver con esta toma de decisiones, ingenieros agrónomos, no me acuerdo qué otros especialistas. Mirábamos las fotografías aéreas y ahí no se veían edificios. Así que la zona estaba deshabitada. Claro. Sí. Entonces, pues se podía inundar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No con estas represas, con muchas. Comunidades. Entonces, llamo la atención sobre esto porque muchas veces se piensa que estos problemas solo los interesan a quienes trabajamos en ciencias sociales. No, esto tiene que interesarle a ingenieros o a profesionales de la ingeniería, estudiantes de la ingeniería también, de economía, de derecho, porque ahí había problemas de derechos, de ciencias políticas, de agronomía, de arquitectura. Sí. O sea, es muy, muy importante considerar que en efecto esta diversidad fotografiable, videable, Disney Worldizable, bonita para cuando se hacen videos promocionales del turismo, festivales folclóricos. festivales folclóricos. Esta diversidad tiene detrás y contemporáneamente situaciones de violencia, de despojo, de construcción de desigualdades e inequidades. Cuando la gente que llegó aquí de África en condiciones forzosas, en condiciones de esclavitud, cuando por fin esta gente es emancipada con distintas historias en distintos países, excepto alguna excepción de la que no estoy enterado, bueno, quedaron libres. ¿Libres de qué? ¿Libres con qué tierra, con qué capital o con qué vivienda? Libres, como en el capítulo creo que 24, la acumulación originaria del capital, de vender su fuerza de trabajo. Si tienen la suerte, en este momento de la historia o en aquel, de que alguien les compre la fuerza de trabajo, sino colocados en condiciones, digamos, de fuera de mercado, y entonces en muchos de estos países, en casi todos de los que tengo alguna noticia, reiteradamente apresados por leyes de vagos, maleantes o cosas por el estilo, colocados al margen de la ley. Entonces, esto es la diversidad en América Latina. Ahora, pensando desde esa diversidad y con este deseo, podríamos decir, de llegar a lograr sociedades más armónicas, de relaciones más armónicas entre los miembros de esos distintos grupos culturales, ya desde hace varias décadas se comenzó a usar mucho el término interculturalidad. Que probablemente tiene otro origen, pero digamos se difundió mucho en sus primeros momentos desde el ámbito educativo. Y luego poco a poco se fue expandiendo a distintos campos, ciencias, etcétera, como campos, disciplinas, campos como la salud, el derecho, la comunicación, varios ámbitos. Y bueno, te planteo que en mi opinión, en muchos discursos el término intercultural entonces ha perdido esa fuerza, digamos, propositiva, de posibilidades de transformación de las sociedades, de lograr relaciones más equitativas entre sectores diversos, etcétera. Y la pregunta es si hoy podemos pensar en una funcionalidad, en una interculturalidad
más o menos con el mismo parangón de lo descriptivo, es decir, funcional, digamos, al poder, ¿no? Ujú. Sí, aquí nos vamos a relacionar todos, los diversos, como hermanos, ¿no? Para construir una mejor sociedad, etcétera. Sino pensar la interculturalidad desde sus posibilidades de transformación, como decía, para cerrar brechas en estas históricas formas de racismo, de exclusión que caracterizan nuestra sociedad. ¿Es posible eso hoy? Eh, si quieres pensar en ejemplos de gente que lucha, por decir así, desde esta perspectiva, Sí, ¿qué reflexión te mira, merece? eh, digamos, en general, no está claro, como conversábamos anteriormente, si interculturalidad llegó por el lado de la educación o de la salud. Esto no Sí, tiene mucha importancia. sí. Lo que sí tiene importancia, que en conversaciones anteriores nuestras no lo mencioné, lo recuerdo en este momento, a pesar de que es algo en lo que yo hago hincapié permanentemente. Interculturalidad es un sustantivo abstracto, Ujú, como felicidad, ujú, como equidad, como dignidad, designa una idea o un conjunto de ideas o una cualidad intrínseca a algo. Si bien el término lo usamos, yo también lo uso, pienso que a efectos de lograr el tipo de avances en la calidad de vida de la especie humana que está en tu pregunta, creo que es mejor que usemos otras dos palabras ujú, relacionadas. Una es, en lugar de hablar de interculturalidad como sustantivo abstracto, hablar de interculturalidad como adjetivo. Por ejemplo, ujú. salud intercultural, educación intercultural, o a lo que voy a ir, perspectivas analíticas interculturales o perspectiva analítica intercultural. Ujú. Y por otro lado, hablar, que es una palabra que no es elegante, pero que creo que funciona, de interculturalismo. De Ya, la misma manera, más aterrizado, digamos, eh, apunta más a una la práctica. práctica. No, lo otro también es aterrizado y hace a nuestro quehacer y a la posibilidad de que este video tenga utilidad en aulas. Ujú, Porque, pese a que no lo había mencionado antes en nuestras conversaciones contigo en esta etapa de nuestro estar juntos, porque ujú. esta historia tiene, según vemos, 21 años, Sí. eh, cuando yo tengo que decir, tengo que hablar de mi trabajo, yo digo que yo trabajo con perspectiva intercultural y Ok. para mí es muy aterrizado. Ajá. Es muy aterrizado porque quiere decir que es con una mirada intercultural que yo analizo los procesos sociales que analizo. ¿Qué quiere decir con una mirada intercultural? Es que estoy reconociendo que hay sujetos sociales, que hay actores sociales, para hablar de una manera más, más concreta, que hay actores sociales que se reconocen entre sí como culturalmente diferenciados. O sea, se reconocen entre sí como portadores o agentes de distintas culturas. Reconocen que hay diferencias de carácter cultural entre sí. Y si esto no ocurre entre esos actores, lo cual ya es una buena razón para tomarlo en cuenta en el análisis, puedo, como analista, como estudioso, como investigador, fijarme en ello si es que veo que esto ocurre y que esto es significativo para las relaciones entre estos actores. Entonces, y a todo esto también entender que las culturas no son cosas, Ujú. no son Sí. objetos y ni mucho menos inmutables, sino que para el caso también es una mirada a los actores, porque los actores no son culturas, son actores sociales que además de que adscriben o forman parte de, por ejemplo, pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes, para el caso de Ecuador, o del pueblo blanco mestizo, o son actores del Estado, Ujú. con todo lo que esto en concreto significa, fuera de ser portadores de una cultura, resulta que son propietarios de tierras o no y manejan capital en el sentido económico de la palabra o no.
Y las relaciones tienen que ver con este complejo de diferencias. Yeah. Pero este complejo de diferencias, por esta historia de América Latina a la que hacíamos referencia antes, este complejo de diferencias de si tienen o no poder político, si tienen o no capital en concreto, sea en términos de dinero o en términos de bienes, si manejan o no tales o cuales conocimientos, y no me estoy refiriendo a los que se adquieren necesariamente por pasar uno por una universidad, sino por el acceso a información. Normalmente lo que pasa es que casi toda la investigación que se ha hecho históricamente sobre los pueblos indígenas, no toda, afortunadamente más recientemente hay otra, está en lenguas que estos pueblos no leen. Entonces, cuando se encuentra un actor del Estado o un actor de una corporación nacional o transnacional con una comunidad para negociar algo, ese actor tiene mucha información sobre esas personas y esas comunidades y las personas no lo tienen sobre el actor. Y esto hace diferencias muy significativas. Entonces, analizar con una perspectiva intercultural significa ponerle el ojo a estas diferencias y a los conflictos, negociaciones, co-construcciones o destrucciones que se dan en esto. Permíteme, pero además esto que acabas de decir, la perspectiva intercultural, es como que atraviesa todo. Entonces, es una herramienta. Puede ser abstracto, etcétera, pero quiere decir que los distintos ámbitos de la vida, la salud, la educación, la economía, las prácticas sociales, las ritualidades, etcétera, todo puede ser leído con perspectiva intercultural, y eso me parece súper interesante. Por eso es que digo, yo utilizo este término o este par de términos para describir mi trabajo, porque es con perspectiva intercultural que en particular he estudiado asuntos de salud, asuntos de educación, asuntos de tierras o asuntos económicos. Y es algo que debería ser una herramienta útil en la formación de profesionales de todos los campos, pero también en la adquisición, creo yo, no, estoy seguro, de una cierta conciencia de estos profesionales respecto de su responsabilidad con las sociedades de las que forman parte. Unas palabras que escuchamos hoy y que creo que viene al caso citarlas, de Pablo Beltrán, de la autoridad del CES. Presidente del Consejo de Educación Superior. Sí. No puedo ser, él decía que los profesionales tienen que entender que no puede ser un profesional exitoso en una sociedad fracasada, que no puedo ser un buen profesional si estoy en una sociedad que no funciona. Y esto es así. Entonces, además de que debería haber criterios éticos, no simplemente económicos, digamos, o creo que en efecto las universidades deben proveer formación ética, no simplemente práctica, operativa. Sí. Por eso este tipo de reflexiones, y de hecho ética intercultural es todo un campo de trabajo. Casualmente vi ayer un libro de ética intercultural en Abya Yala, pero este es un campo antiguo ya. Esto tendría que formar parte de la formación de profesionales y de técnicos universitarios en todas las universidades, no solo en América Latina. Yo dirigí una tesis de maestría en la Universidad de Nueva York hace, no sé, más de 20 años. Cuando termina el semestre que me habían invitado a dar clase, una de las estudiantes, Leslie, el apellido no lo puedo pronunciar, me dice que quiere que yo le dirija la tesis de maestría. Y le digo, bueno, ¿y sobre qué sería? Me dice sobre la reservación tal de la nación Oneida, acá mismo en el estado de Nueva York, de la Oneida Nation, Leslie Mattengay. Y Leslie hizo una tesis hermosa sobre algo tristísimo. Y es una lucha que hubo en esta reserva de la nación Oneida
La tesis ella la escribió en inglés, después yo le pedí que si no podía pagarle a alguien para que la tradujera al español, para que la pusiéramos disponible en internet en español, y está disponible. Ah, ya. Sí, se llama La Nación Oneida en español y tiene un subtítulo. Ok. Y es la historia de una lucha que hubo en la reservación de la que ella es originaria, en realidad sus abuelos, entre un sector tradicionalista y un sector modernizador. El sector tradicionalista eran los viejos y viejas sabias de la comunidad. El sector modernizador estaba liderado nada más ni nada menos que por un egresado de la Harvard Business School, la Escuela de Negocios de Harvard. Resulta que ganó el sector modernizador y la reservación se convirtió en un casino, porque las reservas en Estados Unidos están fuera de ciertas regulaciones federales y pueden tener casinos. Monetariamente seguramente les debe haber ido mejor, pero sabemos que un casino no es una universidad, ni una escuela, ni una iglesia. Entonces, ¿dará formación ética a la escuela de negocios? No solo de Harvard. Las escuelas de negocios dan formación ética. No, no creo. Si acaso la Politécnica tuvieron una escuela de negocios, creo que sería una buena idea que incluyan formación ética. Todas las carreras tienen una materia de ética. Ah, bueno, pero es fantástico. Esta es una universidad altamente recomendable. Entonces. Pero bueno, pero no alcanza en todo caso con la formación ética. Necesitamos formación histórica, necesitamos formación sociológica y antropológica en las carreras de salud, en las carreras de economía, en las carreras de derecho, en las carreras técnicas de ingeniería. Porque ¿qué pasa cuando se decide por dónde va a pasar una autopista? O cuando se decide nuevamente lo de la represa hidroeléctrica, o dónde se va a poner un parque eólico, o dónde se va a autorizar una mina y en qué condiciones. Si profesionales de estos campos no tienen esta formación, y no me refiero solo a la ética, sino a la histórica, sociológica, política, antropológica, pueden hacer barbaridades. Y la realidad muestra que hacen barbaridades. También hay muchos profesionales, muchas profesionales también, de las ciencias sociales que acompañan a estas empresas y hacen las mismas barbaridades. Por supuesto. Esto es un campo que hay que problematizar. Okay. A ver, una última pregunta más pensado así en la educación superior. Bueno, por toda esta historia de conquista resumida en lo que dijiste en la respuesta a la primera pregunta, uno de los efectos ha sido también el posicionamiento, digamos, de un tipo de conocimiento como el único conocimiento válido y verdadero. El conocimiento científico, el conocimiento que se transmite en la educación formal, principalmente en las universidades. Esto ha tenido como contraparte la desvalorización de otros conocimientos, de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, y no solo, yo creo que también de conocimientos populares, campesinos, de gente que no forma parte del lenguaje estándar, por ejemplo, que se usa en los centros urbanos, etcétera, etcétera. Yo sé que a ti no te gusta mucho el término este de racismo epistémico, porque te lo he escuchado, pero ¿cómo podemos, de qué manera primero podemos pensar esta subordinación, esta jerarquización, ¿no? Epistémica, para decirlo de alguna manera, y qué pistas podríamos tener para trabajar esto en instituciones de educación superior como las universidades? Por ahí tu reflexión, por favor. Sí, bueno, me parece una pregunta importante y en los propios términos al introducir tu pregunta quedan los datos listos para que no hablemos de racismo epistémico. Porque tú mismo me dices, en esta historia de racismo de la que estamos hablando, entonces se produce el racismo epistémico. Es que no podemos comprender eso que se llama racismo epistémico si no comprendemos que el racismo es una ideología y un régimen de poder. Y cuando digo un régimen de poder, no es una palabra abstracta y volada. Quiere decir que acá hubo ciertos grupos de población que fueron despojados de sus territorios y hubo otros grupos de población que fueron extraídos de sus territorios y traídos acá y nunca tuvieron territorio, o mejor dicho, lo tuvieron cuando se fugaron de las condiciones de esclavitud o cuando se emanciparon y formaron
ciertas comunidades, palenques, cumbés, distintos nombres en distintos países de América. Entonces, esas condiciones de racismo, al que se le suele hacer referencia como racismo estructural, porque es estructural tanto en el sentido histórico de cómo se construyeron estas naciones-estado, estas naciones que fueron creadas desde los estados y fueron creadas con la subordinación o la subalternización de ciertos grupos sociales, concretamente para lo que estamos hablando, especialmente afrodescendientes y de diversos pueblos indígenas y de poblaciones campesinas en general mestizas, no necesariamente en el sentido que mestizo tiene en Ecuador, sino en el resto de América, por ser mezcladas, que han sido los sectores campesinos cuando no fueron abiertamente afro o abiertamente indígenas, han sido en general campesinos o en algunos casos han sido sectores, esto ha pasado en Argentina, en Venezuela, en Chile, sectores, digamos, de pueblos que terminaron teniendo lugar subordinado en la historia de Europa y que migran por hambre a América y que gracias a planes de colonización los estados les dan a ellos las tierras que le quitaron a los indígenas, pero al final estas poblaciones que pueden ser hasta blancas de ojos azules terminan con el mismo hambre que los pueblos indígenas. Por esto estos sectores subalternizados, esto que se suele decir sectores populares, o sectores que se desgranan de esto y migran a las ciudades donde no encuentran condiciones de vida apropiadas, ni suficiente empleo o ingresos, y constituyen los llamados cordones de miseria de las universidades. Entonces, las universidades históricamente, no solo en lo que llamamos América Latina, sino en general en América y también en Europa, han sido parte de la construcción de las relaciones de poder. O sea, no han estado solamente las coronas, los ejércitos, las religiones organizadas en iglesia, no, las universidades han jugado un papel, de hecho han sido fundadas originalmente por los estados colonizadores y luego se han separado de esa tradición colonial en alguna medida. En todo caso empezaron a hablar del Estado-nación del cual formaban parte, pero no han incorporado en general, prácticamente en ningún caso, ni como estudiantes ni como docentes a pueblos indígenas y afrodescendientes, ni tampoco han dado lugar a sus conocimientos. Además, no pueden dar lugar a sus conocimientos si no dan lugar a las personas. Necesitan a las personas para... O sea, es un círculo vicioso que hace que las universidades terminen formando profesionales para sociedades que no existen. Es decir, profesionales formados monoculturalmente, como tú y como yo. Lo que nosotros hayamos hecho con esa formación monocultural para apartarnos de ella y tener esta perspectiva crítica es otra cosa. Y no es solo mérito propio, sino, además de experiencia de vida, las veces que hemos sido interpelados abiertamente por el tipo de temas de investigación, quizá, cuántas veces a lo largo de nuestra historia personal no hemos sido interpelados por personas de comunidades o por nuestra sensibilidad frente a lo que veíamos. De acuerdo. Pero si no tuviéramos eso, pues somos estrictamente, seguimos siendo, tratamos de no ser, profesionales formateados monoculturalmente. ¿Pero qué quiere decir monoculturalmente en el caso particularmente de las universidades? Quiere decir que hay una sola visión del mundo para simplificar la occidental moderna, que hay un solo cúmulo de conocimientos importantes, que son los producidos dentro de este sistema de conocimiento, a los cuales se les suele llamar ciencia, palabra bastante incómoda cuando uno trabaja en eso que llaman ciencias sociales, o humanidades, como una manera de esquivarle un poco a esto, ciencias humanas, algo medio raro. Y ese mundo de saber desprecia, subalterniza a otros modos de conocimiento que existen. Y esto que voy a decir no es hipotético, voy a poner un ejemplo en cualquier momento. Los subalterniza, los desprecia, no les da lugar en la formación, entonces me gradúo y no sé nada de todo eso. Tampoco se pudieron graduar, excepto por excepción y en los últimos años,
personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero aquellos que pudimos llegar a la universidad y graduarnos, tenemos una formación profundamente defectuosa porque nos falta todo ese conocimiento. Pero además hay que incorporar una palabra. Esto no es solo monocultural, esto es supremacista, porque supone la negación del otro, la posibilidad de que el otro exista, el no darle lugar. Consecuencias. La pandemia del COVID. ¿Cómo maneja el personal de salud, que no es solamente profesionales de la medicina y la enfermería, sino los equipos sociales y políticos que le acompañan? ¿Cómo manejaron las condiciones de la pandemia cuando tuvieron que tratar con poblaciones, no importa si urbanas o rurales, según el caso, digamos, socioculturalmente diferenciadas? ¿Fueron eficaces? No, no fueron eficaces. Y cuando no fueron eficaces, no solo se murió mucha gente de estas poblaciones, sino que siguió reproduciéndose el bichito y siguen enfermándose las poblaciones supuestamente elegidas. Pero esto pasa en otros campos. Manejo ambiental. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Por qué, digamos, se producen los desastres ambientales que se producen en espacios que han sido intervenidos con obras de infraestructura, diseñadas desde la ingeniería con una perfección magnífica hasta que llovió mucho o tembló? ¿Por qué se construye sobre o muy cerca del cauce de los ríos? O sea, ¿qué pasa cuando se desvían aguas sin tener conciencia de que el agua siempre reclama, en todo caso, su cauce? ¿Y qué hubiera sido, cómo hubiera sido esto si esa gente en su formación profesional hubiera tenido posibilidad de acceder al conocimiento tradicional? Pero ahora vamos... O aprender a dialogar con los que tienen Claro, ese sí, conocimiento. en ese sentido, sí, o sea, está bien dicho el tuyo, ¿no? Porque además ese conocimiento en general no está escrito. Sí. O sea, ese conocimiento no está en libros, o sea, está en gente. Perdóname, Pero quiero poner sí, un ejemplo que no me ok. quiero olvidar. Muchos de los éxitos de la industria farmacéutica, que hace que hoy vivamos más años y luzcamos las cabelleras que lucimos, muchos de esos conocimientos provienen precisamente no solo del conocimiento, sino del manejo de especies por parte de pueblos indígenas y de otras poblaciones, digamos, tradicionales, en algunos casos de origen afrodescendiente, digamos, ya hechas al nuevo ambiente. Conocimiento de la botánica, que después, digamos, los laboratorios en diferentes momentos, esto está recontraestudiado, hay mucha bibliografía, yo utilizo parte de esta bibliografía en mis seminarios, cómo ese conocimiento llamado etnobotánico termina siendo patentado por las farmacéuticas y vas y lo compras en la farmacia. Así es. Pero no es solo esto. ¿Por qué tenemos tomate, maíz y papas? ¿Fueron un regalo de Dios? ¿O por siglos hubo personas de estos pueblos, digamos, para usar una expresión simplificada, domesticando estas especies? Volvamos. Quería decirte algo, Sí. perdón. Porque además de todo lo que has dicho, además nos forman en una especie de pedantería a esto que tú decías del conocimiento supremacista. Y entonces resulta que cualquier campesino, para no decir indígena, del planeta Tierra, es heredero de miles de millones de años de un conocimiento extraordinario sobre el manejo del clima, los tipos de suelo, las variedades, las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene un agrónomo titulado Que estudió 4 años o que 5. estudió 4 años y con una pedantería, digo yo, va a enseñarle a esa gente cómo tiene que sembrar, cómo mejorar su papa, cómo es. Entonces quería complementar A eso. enseñarle, vamos a ser más concretos, ya que pones el ejemplo, a utilizar agrotóxicos Exactamente. para que comamos alimentos tóxicos Exactamente. y adquiramos enfermedades gracias a ello. Sí. Entonces, Perdón, por sí. eso es que yo digo que lo de racismo epistémico, digamos, es como mantener la mirada demasiado
focalizado. dentro de la institucionalidad universitaria, escolar, académica, según el caso. Tenemos que entender el racismo como ideología y como régimen de poder que se manifiesta y al manifestarse se reproduce en muchos espacios sociales e institucionales particulares. Entonces, y es esto de mi presentación sobre los factores reproductores de racismo en el ámbito universitario. Entonces, ¿de qué maneras esto ocurre? Tenemos que identificarlo, tenemos que identificar factores institucionales, factores sistémicos en el sentido de factores de los sistemas de educación superior, y tenemos que ver cómo digamos, romperlos, cómo quebrarlos, cómo superarlos, no solo en beneficio de estas poblaciones que tienen derechos constitucionalmente consagrados, pero no realizados, sino en beneficio de todas, de todos, y de la propia sostenibilidad de nuestras sociedades. Porque si no, terminamos teniendo sociedades con unos niveles de exclusión y de violencia, no solo de violencia, comillas, violenta, sino de violencia institucional no necesariamente violenta, como la privación del acceso a la salud o la privación del acceso a alimentos, porque esto también es violencia. Sí. O la imposibilidad de leer un letrero en la calle porque solo está en español y yo solamente entiendo quichua. Esto podría ocurrir, mejor dicho, esto ocurre. Y esto ocurre también en las instrucciones de las medicinas. Entonces, estas también son formas de violencia. Entonces, por eso es que yo creo que no hay que hablar como si que racismo epistémico, microrracismo, racismo cotidiano, no, racismo. El racismo es una ideología que tiene una larga historia y que es además, es a la vez emergente, reproductora y naturalizadora de un orden social. Ese orden social que se estableció en tiempos de la colonia y que las repúblicas no han acabado con él, sino que lo han profundizado, lo han naturalizado, y entonces como ahora las personas indígenas o afro caminan por la calle como cualquiera, aunque en general no manejan un Tesla, nosotros tampoco, o pueden comprarse, si acaso tienen el dinero, el mismo celular que otra persona, pareciera que no existen estas diferencias, y sí siguen existiendo, y se siguen reproduciendo, y están maquilladas. Bien, está bien. Nos parece, a mí me parece fascinante la conversación, creo que nos da muchos elementos para pensar, sobre todo para reflexionar en distintas asignaturas, espacios, foros con nuestros estudiantes, ¿no? Nos ha dado muchas pistas, Daniel. Quiero agradecerte por la gentileza de haber participado en un evento que hemos organizado en estos días acá en la Universidad Politécnica Salesiana y por la gentileza de estar en esta entrevista. Siempre es un placer conversar contigo y aprender de ti. Agradezco mucho las dos invitaciones al seminario de interculturalización de la universidad y a esta conversa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.